¿Qué tal? Somos Carmen McEvoy Y César Azabache. y en esta oportunidad les ofrecemos nuestra quinta entrega de Mesa Compartida. Carmen, estuve repasando La República Agrietada, este libro es tuyo, y me he topado, de nuevo, hay que decirlo, con un apartado que comienza con el poder de la naturaleza. Y quería proponerte que comenzáramos regresando a este apartado, es el noveno de tu libro, porque en los últimos tiempos hemos estado repasando situaciones que comprenden defensores de la tierra y de la naturaleza. Y aquí me he encontrado con algo que ya tienes escrito. ¿Por qué no repasamos lo que publicaste en La República Agrietada sobre nuestra relación con el entorno natural? Bueno, ahí un poco cuento que el COVID, ¿no? Que a raíz de este confinamiento en Suani, ¿no? Que es un bosque, es una montaña boscosa. Comienzo a prestar atención, ¿no? Recuerda que una de nuestras palabras claves es ver, observar, ¿no? Empiezo a prestar atención al hábitat que me rodea, ¿no? Que siempre me había maravillado, siempre me había impresionado, pero nunca le había dado esta importancia, digamos, en detalle, ¿no? ¿Qué tipo de árbol? ¿Cuál es su proceso? ¿No? Estoy pues en un sitio rodeado de cientos, si no miles de árboles, ¿no? Entonces, esta personalidad mía un poco viajera, que cada vez que se acercaba ya digamos, el final del semestre ya era la punta, ¿no? Entonces no había mucho tiempo para mirar a mi alrededor en momento de ocio, ¿no? Y ahora con el COVID, un poco estuvimos obligados a mirar y entonces ahí salieron una serie de lecturas, ¿no? Porque algo que también creo que menciono en el libro es de que yo recuperé viejas lecturas, ¿no? Lecturas de cuando empecé la universidad, lecturas que compartí con mi papá, por ejemplo, Hojas de hierba, de Walt Whitman, ¿no? Y Walt Whitman es uno de los grandes defensores, ¿no? Emerson es otro, John Muir es otro, ¿no? De estos americanos defensores de la naturaleza y que piensan que la naturaleza tiene efectos vivificadores, transformadores en los seres humanos, ¿no? Entonces, en el caso específico de Whitman, incluso cuando él se enferma, se va a New Jersey, a una granja, ¿no? A un pequeño lugar ahí y se recupera, ¿no? Entonces empecé a explorar lecturas sobre la naturaleza, ¿no? A partir de estas lecturas que ya tenía y me encontré, ¿no? Con este autor del cual vamos a hablar posteriormente, que es David Haskell, ¿no? David Haskell es un biólogo que vino a la universidad casi conmigo, llegamos juntos, ¿no? Somos colegas, y él escribió este libro sobre los árboles. Me parece que se llama El canto de los árboles, o algo parecido. Eh, y ahí me quedé fascinada con lo que con todo el conocimiento que tiene de la biología, de la naturaleza, que los árboles se comunican, que los árboles conversan entre ellos, que hay comunidad de árboles, y que incluso cuando hay un peligro, ellos mandan, uno de los árboles manda una suerte de líquido, algo químico, para alertar a la comunidad, ¿no? Y aparte coincidió, ¿no? Y acá termino, con este incendio en Australia, ¿recuerdas? Hubo este incendio que se murieron pues miles de árboles. Esto fue antes del COVID, ¿no? Ya un poco la crisis climática, la crisis ambiental estaba mostrando sus fauces y un grupo de bomberos se propusieron recuperar unos árboles, una comunidad de árboles que tenían miles, si no millones de años, ¿no? Entonces, esta idea del árbol como la vida, de este árbol, y hay pues este comentario de Hermann Hesse, ¿no? A partir
también de su cercanía a los árboles, ¿no? Entonces, ahí un poco me enganché con los temas de biología, los temas de la naturaleza, y ahí también leí a Oliver Sacks, ¿no? Que es este neurólogo, un poco dentro de nuestra discusión de la neurociencia, que primero hace su carrera de biología en Oxford y después en los Estados Unidos se convierte pues en uno de estos grandes divulgadores de la neurociencia y él también promueve esta cercanía del hombre con la naturaleza, ¿no? Entonces él es el de la película Awakening, Despertares, ¿no? Y que tiene esta manera vanguardista de tratar la depresión y las enfermedades mentales, ¿no? Entonces así empieza esta relación y sigo leyendo temas de la naturaleza y vivo fascinada con la naturaleza y con el poder realmente curativo que ella tiene. Varias de las consignas de ese espacio pasan por conversar, por descubrir, por reconocer, por instalarnos en nuestras otredades, ¿verdad? Hay un fragmento que citas a Hermann Hesse que te debo decir me partió, ¿no? Saber conversar, dices, con los árboles podría ayudarnos a entender la verdad. Y al otro lado, repasando todo lo que no hicimos alrededor de ese paréntesis que ha significado para nuestra generación el COVID-19, mencionas el desprecio o llamas desprecio al modo en que nos paramos frente a esa naturaleza. La sesión anterior estábamos repasando cosas como la extracción cauchera, por ejemplo, de finales del 19, principios del 20, lo que significó que alguien como Roger Casement entrara a la selva a tratar de buscar la verdad de lo que estaba ocurriendo y nos quedábamos con cierta mirada sobre lo que descubrir el entorno de la naturaleza podía significar también para pensar en nuestra historia. En tu relato sobre la historia, ¿encuentras un espacio de personajes que hayan mirado el ambiente, que se hayan preocupado por recuperar el ambiente? Pienso que sí, nosotros tenemos una primera generación de científicos que son realmente de vanguardia, ¿no? Hipólito Unanue, trabajando sobre la hoja de coca, ¿no? Incluso probando la hoja de coca para ver los efectos. José Gregorio Paredes, ¿no? Que yo creo que algo importante que habría que subrayar antes de introducir a este grupo es que todos ellos son humanistas. Entonces son hombres que están formados en las humanidades. Entonces son biólogos, son médicos, pero también son astrónomos, ¿no? Como el caso de José Gregorio Paredes, epidemiólogos, ¿no? Entonces hay una mirada total, total, ¿no? Que es lo que un poco la modernidad ha ido fraccionando, ¿no? Entonces, en el caso de José Gregorio Paredes, que yo creo que sería nuestro primer antecedente, es realmente un hombre del Renacimiento, ¿no? Es un personaje que no le hemos prestado muchísima atención, pero es el que diseña nuestro escudo, ¿no? Y ahí en el escudo pone digamos, los reinos de la naturaleza. Mira qué bonito, ¿no? Un escudo que tiene los reinos de la naturaleza y un reino es el reino vegetal, pues y ahí está el árbol de la quina, ¿no? Al que se le tiene un respeto especial entre la comunidad científica porque cura la malaria, ¿no? Entonces el Perú se presenta al mundo con su naturaleza curadora, ¿no? Yo creo que esa parte no la hemos subrayado suficientemente. Y por otro lado está la vicuña, que se supone pues que es la lana más rica, y en la cornucopia con el oro. Bueno, el oro era tradicionalmente lo que nosotros presentábamos al mundo, ¿no? Vale un Perú. Pero acá ellos se atreven, esta comunidad científica se atreve a agregar otros reinos, ¿no? Que son los que van a crear esta riqueza que tiene el Perú, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí ya tenemos una tradición de celebración de la naturaleza. Probablemente en el siglo XIX tendríamos que recuperar otros personajes, en el siglo XX
Yo creo que el conservacionismo de Felipe Benavides es de vanguardia, ¿no? Él es el que comienza a pensar en un lugar de un santuario para nuestros auquénidos, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, existe esta tradición de celebración de la vida, ¿no? Que viene desde esta primera generación de médicos, ¿no? Son médicos, son científicos, tienen la vida al frente. Y son revolucionarios en el sentido de que el primer anfiteatro anatómico de América del Sur se construye en el Perú, ¿no? Los fernandinos son los primeros que comienzan a explorar el milagro de la vida, ¿no? Entonces pienso que sí, que a esa tradición, bueno, y tenemos algo que también menciono en alguno de los artículos, tenemos una comunidad en nuestra Amazonía, eh, de personajes como, por ejemplo, Santiago Manuín, ¿no? Que muere durante el COVID, no recibe el tratamiento que muchos merecían y fallece, ¿no? Y lo interesante es que a raíz de su fallecimiento uno comienza a descubrir la presencia de todos estos personajes que son los guardianes del bosque, de nuestros bosques amazónicos, ¿no? Y estos bosques amazónicos que tienen la misma relación, los guardianes del bosque conocen a la naturaleza, conocen todos sus efectos curativos, conocen las hierbas, y hay una conexión con el mundo vegetal y mineral, ¿no? Entonces, su fallecimiento para mí fue un pretexto para incorporarlo también como parte de esta tradición de sanadores, ¿no? De preservadores de la vida, pero al mismo tiempo sanadores. Es llamativo, ¿no? Felipe Benavides Barreda construye sus iniciativas entre finales de los 60 y los primeros 80. Y parece sorprendente notar que hace tan poco tiempo, como 40 años, este era un país que no tenía zonas de protección ambiental. Y tan sorprendente como notar que solo en estos años y con una huella tan dura como la de los muertos en defensa de la naturaleza y del ambiente, estamos empezando a integrarnos con un ciclo de historias que han estado cargadas de violencia y de etapas que no hemos documentado, ¿no? Gracias a Roger Casement tenemos información dura sobre lo que pasó en la guerra del caucho, pero hay otras historias que no conocemos. No sabemos cómo se construyó el oleoducto por la selva del norte, por ejemplo, ¿no? ¿No sientes que acá hay un proceso, Carmen, en el que tenemos que incidir, mirar otra vez hacia lo que ocurre también en las zonas del Amazonas? Por supuesto, todo el tema del medioambientalismo, ¿no? Todo el tema de la ecología, ¿no? Todo el tema de la biología, probablemente comenzar a incentivar esas profesiones para el futuro, ¿no? Yo tengo dos nietas, una quiere ser guardabosques, y la otra quiere ser veterinaria, ¿no? Esta cercanía con los animales, bueno, el papá es biólogo, ¿no? Entonces, un poco tratar de voltear, ¿no? Ya, yo sé, con todo el respeto que se merecen los abogados, pero tratar de buscar profesiones que nos conecten más con nuestra Amazonía, con nuestras montañas, con nuestros ríos, ¿no? Entonces, regresar a esa tradición que, como tú bien dices, se quedó quebrada ahí, ¿no? En los 60, bueno, los 60, los 70, después tenemos parques que sean, por ejemplo, el Parque del Manu, ¿no? Reservas naturales, pero yo pienso mucho, por ejemplo, que esta sería una buena oportunidad ahora que los bosques secos, a raíz de la lluvia, han vuelto a florecer, ¿no? Hay todo un cambio ecológico en el norte del Perú, ¿no? Los guarangos han vuelto a la vida, ¿no? Entonces, tratar de ver estos efectos positivos en medio de la tragedia que han sido las inundaciones, y regresar a eso, ¿no? A la arborización, regresar a llevar a los colegios las ciencias naturales. Yo no sé si en la currícula existe ese curso de ciencias naturales, que yo lo llevé, ¿no? Pero que poco a poco se ha ido perdiendo, se ha ido fragmentando,
y ha dejado de ser parte de la educación de nuestros niños. Entonces, no sé, biohuertos, contacto con los animales, sería una manera de restituir la vida, ¿no? A nivel de la educación, sobre todo de los más jóvenes. Restituir la vida es pensar en el futuro, y el futuro es una razón muy importante para poder repasar nuestro propio pasado. Vamos a hacer una pausa. Regresamos de inmediato. A propósito de tu mención de esta tradición medioambientalista inaugurada por Felipe Barreda, sería interesante explorar la labor que tiene Bárbara Daquile, tanto como divulgadora, como promotora del ecologismo, ¿no? Y el respeto de esta armonía con la naturaleza que desde el periódico, desde el comercio va a difundir. Qué buen link. De hecho, Felipe Benavides Barreda y Bárbara de Aquiles se conocieron, se encontraron en la segunda estadía de Bárbara de Aquiles en Pucallpa, y se dice que fue Benavides quien promovió que ella ingresara no solo a Prodena, por Defensa de la Naturaleza, sino que incluso el comercio incorporara esa que fue la primera página de una cronista ambiental en el Perú, ¿no? Creo que el personaje, Carmen, es seductor, ¿no? Bárbara de Aquiles es una mujer que además porta esta sensación de expatriación que hemos encontrado en tantos de los personajes que hemos repasado, ¿no? Ella nació en Letonia, nacionalidad italiana, refugiada con su madre, siendo muy niña en Argentina, y ella desarrolla esta tendencia a proteger y documentar el ambiente caminando por la selva con quien fue su esposo, ¿no? El personaje además marca un punto muy duro de inflexión. Ella fue asesinada por el senderismo en mayo de 1989, yendo a documentar un proyecto de desarrollo en arborización, que es lo que más hacía en Huancavelica, ¿no? Una escena en la que cuentan, ella se resiste a documentar y filmar a los senderistas armados en Huancavelica, ¿no? Una escena muy dura. El senderismo, esto lo documenta la Comisión de la Verdad, tiene en sus registros 2.000 animales sacrificados, no solo alpacas, también vacunos, en condiciones de simple expresión de su desprecio por la relación entre la exploración sobre los animales y el entorno natural y las comunidades urbanas, ¿no? 2.000 animales sacrificados. Y Bárbara de Aquiles está en la lista de periodistas asesinados sin ninguna razón en absoluto, ¿no? Hay más singularidades en esta historia, Carmen, que creo que podemos compartir. Los dos artículos más importantes desde mi punto de vista para repasar a Bárbara de Aquiles están escritos, por ejemplo, por autores que no tienen entre sí ninguna conexión ideológica, sino todo lo contrario, por autores y autoras que usualmente discrepan, ¿no? Hay un excelente texto, Bárbara de Aquiles, Testimonio de Vida, que está escrito por Marta Meyer Miro Quesada, y una reseña impresionante, Historia Bárbara, publicada por Gerardo Sarabia y por Patricia Vice, del IDL. O sea, un personaje que puede atravesar tiendas o perspectivas que usualmente discrepan, pero que se unen alrededor del homenaje de una mujer que lo que hacía era ver y documentar la naturaleza. No hay además, a esto se puede acceder por internet, un documento en particular. Bárbara, ¿qué ha cambiado? Es una extensa entrevista que se hace desde el equipo de los historiadores de la Comisión de la Verdad a Diana Daquile Bisemen, su hija, donde entra una dimensión segunda. Ya no es solo Bárbara Daquile documentando la naturaleza, sino es su familia, una de sus hijos que la ha perdido en medio de lo que fue el terrorismo, contando la historia de su propia mirada sobre su madre, el impacto de su muerte, la forma en que ella elige refugiarse en zonas rurales en las que puede seguirla recordando.
en la que invitada incluso por Caretas a volverse ella misma una cronista ambiental, renuncia al intento con una frase que es demoledora: yo no soy ella, no la voy a reemplazar, cuenta. En un texto en el que además repasa su memoria del dolor, repasa su relación con el perdón, con el olvido. Bárbara de Aquiles, ¿no? Pero hay que además notar, creo, Carmen, que es un personaje que no se queda en el registro pasivo de la naturaleza, sino que en su exploración hay dos compilaciones impresionantes de sus textos: El territorio del jaguar y El territorio del cóndor, ¿no? En el primero, El territorio del cóndor, ella repasa su mirada por la sierra y por la costa, y en El territorio del jaguar regresa a la selva, que es donde comienza, donde había comenzado ella a caminar, ¿no? Hay un texto que quiero que repasemos con quienes nos siguen: Tambopata, historias de caucheros, nativos y jaguares, que además nos permite conectar a este personaje que mira, cuenta, describe y siente, con una escena que repasamos también en nuestra entrega anterior: el punto duro que representó la extracción del caucho en una zona en particular del país, que es Tambopata, la zona en la que ahora se asientan los principales establecimientos de minería, de extracción de oro ilegal y de madera ilegal, la misma zona. Ella dice: a fines del siglo pasado ocurrió un acontecimiento que alteraría sus vidas. Está hablando en particular de las comunidades que vivían en la zona, los Eseja, y su entorno de manera definitiva. La llegada del hombre occidental al Tambopata. Atraídos por sus sueños de riqueza y fortuna, los caucheros ingresaron a las selvas de la región en busca del preciado látex. Asolaron y esclavizaron a los nativos, sometiéndolos a arduas jornadas de trabajo. El caucho encontraría una ruta de salida al mundo a través de estas selvas. Sigue el texto relatando lo que ocurrió con la extracción del caucho, y termina: un día los nativos desaparecieron. Cansados de la explotación que padecían, huyeron a la selva y se ocultaron. Nadie supo de ellos hasta 2 décadas más tarde. Al regresaron temerosos, vieron con sorpresa que el hombre blanco se había ido. La caída del caucho en el mercado mundial y las plantaciones desarrolladas en Asia habían marcado muchos años atrás la retirada de los caucheros. La selva había reclamado sus dominios. Los animales habían regresado. Los Eseja también podían volver. El encuentro con la naturaleza, que es también un encuentro con poblaciones, con seres humanos, con un entorno que busca reconciliarse y que ella descubre en el sitio que más daño ambiental está registrando ahora entre nosotros, Carmen. Aquí en Dequili hay, sin embargo, además un método, es una mirada, es una forma de contar la naturaleza describiéndola, sin sobreanalizarla, sin sobreteorizar. Bueno, un poco para terminar lo de Bárbara, que me parece notable, ¿no? Una vanguardista en esta mirada. Yo dejaría dos ideas, ¿no? Probablemente para pensarlas más adelante, ¿no? La primera es que esta cercanía con la naturaleza te acerca o te pone en sintonía con un tiempo mucho más profundo, ¿no? Es un tiempo profundo, ¿no? Es un tiempo que un poco nos alejaría de este vértigo que no nos deja ver, ¿no? Entonces es curador en ese sentido, ¿no? Ella se acerca, pero también se acerca para denunciar cómo ese tiempo profundo ha sido violado, ha sido maltratado por la penetración de esta necesidad de poseer, ¿no? Que es un poco también lo que descubre Casement en la selva. Y lo otro, que yo creo que es también importante y que realmente hay que celebrarla, es que nos enseña a celebrar la belleza de lo que tenemos, ¿no? La belleza de los ríos, la belleza de las montañas, la belleza de los animales, y que en esta disputa permanente, en este conflicto permanente, en esta lucha por el poder, hemos dejado de lado, ¿no? Entonces, la vuelta a esta belleza natural que es el Perú, y que justamente esta primera generación la proyecta en el escudo, yo creo que es un buen ejercicio
en estos momentos de cambios trascendentales que se están dando en el planeta, ¿no? Cambiar de paradigma, mirarnos a nosotros, probablemente es la principal lección. Y en el caso de David Haskell, es un poco eso, ¿no? Él tiene este libro, bueno, yo empecé a leer el libro de los árboles, que es un libro fantástico del que ya mencioné algunas ideas, pero en este que se llama El bosque no visto, The Forest Unseen, The Unseen Forest, ¿no? Lo que hace es hacer como un pequeño mandala, ¿no? Él trae el paradigma del mandala, y con esta idea del mandala, él va a zonificar un metro cuadrado de su jardín, de su parte que tiene, que lo comunica al bosque, y lo observa por 360 días seguidos, sin dejar un solo día. Y ahí escribe a partir de esa observación, de ese ver, pero mira tú la disciplina, todos los días, ¿no? Escribe 43 pequeños ensayos de este libro fantástico que fue nominado, me parece, para un Pulitzer, ¿no? Para un Pulitzer, porque es un poco la combinación de biología y poesía, lo que él hace, ¿no? Y en esa historia que nos va contando, él va viendo dos temas que a él le interesan en el caso de la naturaleza, el cambio, cómo se va dando el cambio. Bueno, en el caso de los Estados Unidos tenemos las estaciones muy marcadas, ¿no? Entonces él va viendo el invierno, después llega la primavera y cada estación la naturaleza le va enseñando algo, ¿no? Van llegando las salamandras, van llegando los halcones, los venados, pero también los microorganismos. Y si tú ves la carátula del libro, él está mirando con una lupa cada día toda este enjambre de la vida que se da en este metro cuadrado, ¿no? Entonces, este metro cuadrado lo obliga a mirar el milagro de la vida, ¿no? Y a observar que en esa vida, y acá está la segunda contribución, hay complejidad, ¿no? La complejidad de la vida, ¿no? Entonces, al entender eso, el cambio y la complejidad, el libro no solamente es un ejercicio de ver a la naturaleza, sino de ver, como en el caso de Bárbara, como en el caso de Felipe Barreda, como en el caso de Gregorio Paredes, cuál es la interacción del hombre con su entorno natural y qué cosa nos puede enseñar la naturaleza a nosotros, ¿no? Porque ha habido esta obsesión con dominarla, con poseerla, con extraer sus recursos sin ningún tipo de piedad hacia ella y hacia los seres humanos que han vivido siervos de un sistema, y por primera vez es dejarla que ella nos hable, ¿no? Con respeto, ella en su complejidad nos va a enseñar, ¿no? Y por ejemplo, hay un pajarito que creo que se llama Paro, que es un pajarito muy frágil, un pajarito muy débil, y él va viendo un poco el ciclo de la vida también de este pajarito. Entonces es todo el conjunto de una naturaleza viva que cada día tiene una lección. Entonces acá un poco, y acá termino, es también vida contemplativa, ¿no? Es biología, es poesía, es divulgación, pero es vida contemplativa, o sea, aprender a contemplar sin necesidad de tú intervenir y querer hacer alguna transformación, que es lo que siempre queremos hacer los humanos, sino simplemente el gozo de contemplar, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay toda una filosofía que probablemente de la cual tú quisieras decir algo y un poco dejar el tema para nuestra próxima entrega. Hay que decir para quienes nos acompañan que este libro que ha citado David Hassel tiene una traducción al español que es En un metro de bosque, ¿no? Incluso la traducción es hermosa, pues plantea pues esta especie de espacio simbólico del mandala desde el que se construye toda esta narrativa. Pero Carmen, claro, comenzamos este espacio poniendo entre nosotros y nosotras, personas, la conversación como área de creación, como área de reflexión y como espacio de reconocimiento mutuo. Estamos planteando la contemplación como una manera
de pararnos frente al entorno y recuperarlo en lo que también es un diálogo. Estamos hablando de métodos y estamos hablando de formas de construir memorias e historias. Buscaremos por aquí el siguiente tema para nuestra entrega, la que viene. Por supuesto, y ahí extenderemos la discusión de la filosofía contemplativa, que hay muchos textos al respecto, y también volver a la maravilla de la naturaleza en el Perú, ¿no? Que es un tema que probablemente para nuestros niños, para los que quieren una carrera en las ciencias naturales, puede ser muy interesante. Ha sido entonces nuestra quinta entrega en Mesa Compartida. Gracias por estar con nosotros.